Muchas gracias a todos. Sabemos que algunos todavía están terminando la hora de la comida, así que los que ya están aquí, les agradecemos doblemente el esfuerzo. El panel que nos corresponde es un panel por demás interesante. Hablaremos en torno a los retos que tienen los municipios en el manejo de residuos, la cantidad de residuos que generamos tan solo en la zona metropolitana y la Ciudad de México son suficientes para llenar más de 8 estadios aztecas diariamente, con lo cual es un tema pues, sumamente relevante. La mesa de este panel está integrado por personal de la SEDENA, estamos muy contentos, por personal de la UTEC, y bueno, pues por especialistas de organizaciones civiles. Así que para empezar este panel me gustaría ceder la palabra a la arquitecta Socorro Hernández Espinosa, que nos acompaña de la Universidad Tecnológica de México, del campus Atizapán, quienes han hecho un gran trabajo en la gestión de recursos en un sistema educativo. Arquitecta, adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartirles las experiencias que ha tenido el Campus Atizapán a lo largo de 10 años en la gestión de los residuos. Como saben, el crecimiento de los residuos es resultado del incremento poblacional y económico, así como de nuevos patrones de consumo, de producción, consumo y gestión de los residuos. Y hay 3 factores que determinan si estos residuos que utilizamos en nuestro día a día terminan contaminando o no. El primero tiene que ver con el diseño de los productos, y esto tiene que ver más con todo el sistema empresarial e industrial. Si toman materia prima virgen para fabricar productos de un solo uso, u optan por materia prima reprocesada para fabricar objetos que pueden reciclarse. El segundo tiene que ver con la toma de decisión del consumidor, y aquí es donde todos estamos involucrados. Si optamos por comprar, usar y desechar, o reutilizar, reparar y reciclar. Y el tercero tiene que ver con la gestión de los residuos, la capacidad local que se tenga para la recolección, separación y un destino adecuado de todos los recursos. Aquí es donde la Unitec Atizapán hace un alto y ve qué estamos haciendo en ese momento. ¿En dónde estamos impactando? En el primero definitivamente no somos una empresa que se dedique a fabricar productos, pero en el segundo sí, en la toma de decisión de qué consumimos. Somos una institución que ofrece servicios educativos, y alrededor de toda la academia hay una serie de servicios que para darlos necesita de muchos productos. Materiales para dar mantenimiento en los campus, hojas para los alumnos, hojas para las oficinas, consumibles para los baños, etc. Y en el tercero también en cómo manejaban los residuos. Y aquí es donde tomamos la decisión de seguir en ese modelo que ya traíamos o migrar hacia otro modelo más sustentable. Pasar de una economía lineal que se basa en un modelo de extracción, producción, consumo y desecho, o caminar hacia una economía circular que promueve la reutilización, el consumo responsable y el reciclaje para minimizar el impacto ambiental. Justo porque veíamos, y lo que acaban de comentar, que la generación de los residuos en todo el país, y principalmente en el Estado de México, ahorita les daremos zoom en esta parte, y en la Ciudad de México, cómo ha ido aumentando los residuos. Aquí se muestra un mapa del 2010 de la República Mexicana, datos sacados del INEGI, y del 2020. Como podrán ver, en el 2010 hay una situación casi pareja en toda la República Mexicana. Solo estados como Jalisco y Veracruz tenían una producción y una recolección un poquito más alta. Por supuesto, la Ciudad de México y el Estado de México también. Para el 2020 se van sumando estados en donde aumenta su producción de residuos y por lo tanto su recolección. Nuevo León, Chihuahua, Puebla, que está muy cercano a la Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, aumenta su consumo, su producción de residuos, y el Estado de México, el Estado de Jalisco cambia también, aumenta todos sus residuos, y haciendo un zoom en lo que es el Estado de México y la Ciudad de México, vemos un aumento considerable.
En la Ciudad de México se mantiene y baja ligeramente, aquí los datos abajo que no pueden leerlos, pero en la Ciudad de México se han estado haciendo una serie de programas que han hecho que se mantenga o baje, pero en el Estado de México no. En el Estado de México hay pocas iniciativas para este manejo de los residuos, y si ven del 2010 al 2020 cambia de color, puesto que aumentan sus residuos y por lo tanto su recolección. Ya lo comentaban igual, y se dice que en todo el país se generan entre 102 y 120 mil toneladas de residuos al día, es decir, en promedio cada habitante genera 1 kilo de basura diario. Y de ese 100% solamente se recolecta el 83%, es decir, se recolecta y el resto ustedes saben que se hace con él. Se puede quemar o puede ir a otros lados, obviamente no se maneja de manera adecuada, y de ese 83% solamente el 9.6% se recicla, lo cual es alarmante, porque todo lo demás va a rellenos sanitarios, y en todos lados hemos escuchado de que ya están llenos y que están buscando cada vez más, sobre todo en el Estado de México, en Oriente, buscando más rellenos sanitarios. Justo aquí es donde decíamos, algo tenemos que hacer, porque tenemos que sumarnos todos, todo el gobierno, instancias empresariales y las instancias educativas, porque estamos convencidos que las universidades no son solo espacios para adquirir conocimientos, también son espacios para fomentar la sensibilización y la concientización, entendiendo este tema de concientización como una reflexión y acción, porque no de nada nos sirve estar consciente de decir, claro, genero mucha basura, claro, hay mucha basura en el mundo, claro, pero ¿qué estamos haciendo? Y es cuando UNITEC Campus Atizapán en el 2015 decide lanzar la campaña ambiental, que trabaja en distintas iniciativas, eficiencia energética, ahorro de agua, pero nos enfocamos principalmente en residuos, porque en una universidad con 14,000 personas aproximadamente el impacto es mucho. Ahorita verán los datos de qué tanto producimos y qué tanto hemos separado. Inicia la campaña ambiental, inicia con aquellas personas que tienen contacto directo con los residuos, porque a veces se dice, claro, hay que convencer a las autoridades y que lancemos todo hacia abajo y los cambiemos. Por supuesto que es importante, porque además necesitamos la autorización, en mi caso de todos ellos. Yo pertenezco al área de servicios generales de UNITEC Campus Atizapán, pero fue comenzar con el área de limpieza, sensibilizarlos y decirles, ustedes tienen el primer contacto, si nosotros 70 comenzamos a separar los residuos, vamos a ir avanzando poco a poco, pero vamos a enseñarles cómo sí se puede en una comunidad de 14,000 alumnos, bueno, entre empleados y alumnos. Después con el área de mantenimiento, de cómo no debíamos de tirar todo aquello que se saca del mantenimiento, podíamos reparar y reutilizar. Comenzamos con una migración a LED, y en lugar de quitar toda la lámpara, el gabinete completo, lo que hicimos fue cambiar los tubos, quitar fluorescentes y poner de LED, pero sin retirar todo el gabinete, solamente los tubos. Y eso nos hizo quedarnos con todas las luminarias y que no se fueran a la basura. Y lo mismo pasa en el mantenimiento de los inodoros, de los mingitorios, etcétera. Y les hablo de esta parte, bueno, pues porque es mi área definitivamente, pero decidimos dar mantenimiento cambiando empaques, símbolos, etcétera, en los grifos, pero cada vez generar menos residuos. Y de ahí fuimos sumando al resto de la comunidad, a las oficinas diciéndole, oye, te vamos a colocar una cajita de papel, ya una vez que le des el uso por los dos lados, vamos a recogerlo y nos lo vamos a llevar a reciclar. Y por supuesto, a los alumnos. Nos fuimos colocando contenedores en todo el campus, fabricándolos con material reciclado, porque teníamos que hacerles entender que se podía reutilizar y darles otro uso. Fabricamos contenedores de PET para PET, latas para que depositaran latas, y así fuimos avanzando poco a poco. Aquí están las cantidades que se generan. Yo creo que todas las universidades tal vez andamos en promedio con estos residuos. La mayor parte proviene del cartón. El 33% es cartón. Ese cartón proviene de todas las actividades de servicio. Todo lo que nos llega en sus casas, en cualquier institución, son empaques. Todo viene empacado. Y a partir de la pandemia, esto creció más, porque nos llegaba el empaque que solicitamos a través de los electrónicos y todo viene empacado. Todo. Entonces, ese cartón proviene principalmente de donde nos llega el papel higiénico, los materiales de mantenimiento, las hojas de las oficinas, etcétera. El siguiente es el papel blanco. El que le sigue es el residuo orgánico. Todo lo que proviene de la cafetería y del área de gastronomía se nos entrega para crear compost.
porque esa composta se mete a través del campus. Somos un campus de 83,000 metros cuadrados con muchas áreas ajardinadas y obviamente eso nos permite hacer un ciclo, cerrar el ciclo y regresarlo a través del campus. El siguiente es chatarra. La chatarra, ¿de dónde proviene? De todos los trabajos de mantenimiento, porque no se tiene que pegar, se tiene que darle un destino final. Aquí es peso, no volumen, peso, pero como sabemos, pues tiene un peso volumétrico mucho mayor. Y así nos vamos con el papel de color, que también se separa del blanco, porque además tiene un proceso de reciclaje distinto. Nos vamos con el PET, que aquí sí es volumen, pero no es peso. Nos vamos con los residuos sanitarios femeninos. Estos no los separábamos, pero a partir del 2022, que iniciamos con una certificación ambiental CREA, empezamos a separar el residuo sanitario femenino, que también contamina muchísimo. Ocupa un porcentaje menor, el 2% de lo que se genera en toda la universidad, pero ya lo estamos separando. Viene lo que es el vidrio de botella, el vidrio plano, que también se genera. El vidrio plano no se recicla, pero el vidrio de botella sí, pero también lo tenemos que separar y se le tiene que dar el destino final. Viene la lata de aluminio, que también es volumen, no es peso. Los residuos peligrosos y biológico-infecciosos, que tienen otro manejo completamente distinto, porque su nombre esos son peligrosos, que también se separan y que obviamente nos entregan un manifiesto, etcétera, de cómo se va haciendo todo este proceso. Esto es en proporción todo lo que se genera en la universidad. Y esa es la cantidad de residuos valorizables, es decir, que ya los mandamos a reciclaje. Los residuos sanitarios femeninos, ¿qué porcentaje ocupan? Los residuos peligrosos y biológicos infecciosos, que se han logrado separar del 2015 al 2024. Como verán, hemos ido avanzando. Decíamos que en promedio se recicla solamente el 9.3, ¿recuerdan? Unitec Atizapán en el 2017 y en el 2023 alcanzó el 18 o el 20% de reciclaje. Es decir, estamos avanzando y seguiremos trabajando en ello para poner nuestro granito de arena. Estas son las cantidades de 10 años. Ahí verán, solamente me voy con las primeras: 56.710 kilogramos de papel en 10 años, 29.604 kilogramos de papel blanco igual en esos 10 años, y así nos vamos. Aquí a la derecha viene en promedio cuánto se genera por año. Obviamente varía dependiendo del año, dependiendo de las actividades que tengamos, de los proyectos que se hagan en campus, pero ese es el promedio. Y aquí algunas imágenes que nos da mucho, bueno, a mí que soy apasionada del tema y que me gusta, me da mucho gusto ver cuando los alumnos se suman, cuando el personal completo de oficinas de servicios generales se suma. Aquí solamente vienen residuos, cómo se maneja la composta, cómo se hace una separación final, porque también el PET, como bien saben, se separa por cristal, verde, azul, etcétera. El carrito recolector, porque ya los alumnos saben a dónde dejar el PET, lo que tenemos que hacer nosotros es ir por él para llevarlo a donde va a ir el camión a recoger. Todos los contenedores de vidrio plano, los contenedores para el residuo no valorizable, el jardín polinizador, todas las tapitas que obviamente también tienen otro destino, toda la bolsa, porque el jabón nos lleva en bolsa. Entonces todo se recicla y todo lo que viene empacado con playo y demás también se separa. Y algunos trabajos académicos que han hecho los alumnos con cartón. El cartón, una vez que ya lo usan, nos lo entregan nuevamente para que cumpla ese ciclo. Saben también que si es cartón ya contaminado, que trae pintura y demás, ya no lo podemos meter a reciclaje. Por eso es que las esculturas que hacen con cartón no las pintan, se quedan así, vírgenes, para que podamos otra vez mandarlo a reciclaje. Y bueno, en la Unitec Campus Atizapán estamos convencidos que podemos hacer mucho, que sumando esfuerzos podemos lograr impactar de forma grande en nuestro país, en nuestra comunidad más cercana, y como decía en la primera imagen, Unitec está comprometida para lograr un mundo más sustentable y con más posibilidades. Muchas gracias. Es importante la formación ambiental desde el ámbito educativo. Y para continuar, le cedemos la palabra a Arnold Recalde de Jager, que él es fundador de la Alianza México Sin Plástico, consultor del PENUMA, del Banco Interamericano de Desarrollo y de gobiernos locales.
Bienvenido, Arnold, y adelante. Hola, hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hace algunos años, parece como 5 más, ¿no? Presentamos aquí la Alianza México Sin Plástico. Es una red de casi 200 organizaciones en todo el país que justamente busca desplastificar, eliminar el plástico de un solo uso, como el unicel, las bolsas, los popotes, que ciertamente se pueden reciclar, pero es muy difícil. Entonces no completan un ciclo y no son circulares, o es muy difícil que sean circulares, y por eso hemos promovido su prohibición, que los materiales que no se pueden usar, reciclar, remanufacturar, pues deberían estar prohibidos. ¿Por qué? Porque no son circulares, no se basan en los principios de la economía circular. Si quieren entramos en la presentación. Y bueno, todos quería empezar haciendo una comparación entre la economía lineal y la circular. ¿Qué sería la economía lineal? Que alguien me diga. A ver, Raúl, ¿qué es para ti la economía lineal? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues para mí la economía circular, lineal, perdón, la entiendo por este sistema de producción actual o que hemos estado teniendo de producir, usar y desechar, ¿no? Y ya no vemos esa opción más. Exactamente como dice el compañero Raúl, el problema de la economía lineal es que es finita, agota los recursos naturales y no tiene una visión de sustentabilidad. En la economía lineal tú extraes los recursos naturales, los usas y luego los tiras a la basura. Y bajo este modelo que hemos vivido en los últimos 200 años, un poco menos en este antropoceno, hemos tenido pues, muchísimos problemas ambientales, ¿no? Creo que el día de hoy estamos aquí gran parte por eso, por una economía que no está viendo pues, por la tierra, que no está viendo por los animales, que no tiene una visión de largo plazo. Y esta es la economía lineal. Y justamente la economía circular propone algo distinto. ¿Cómo podemos cambiar? Ya hay 3 principios de la economía circular. Una es evitar la generación de residuos y contaminación, o sea, evitar las externalidades. Cuando tú estás fabricando o produciendo algo, pues hazlo de una forma que no contamine. Es uno de los principios de la economía circular. El principio 2 es mantener el producto en la cadena de valor, o sea, siempre en la circularidad. Buscar la forma o el ecodiseño de tal forma que siempre estemos utilizando o reusando ese material y evitar a toda costa su desecho. Es uno de los principios, ¿no? Que siga renovando ese material lo más posible. El tercer principio es regenerar los sistemas. Ya no es suficiente la restauración. La restauración, digamos, es como limpiar algo que ensuciaste. Y la regeneración te propone limpiar eso que ensuciaste y hacer un poquito más, o mucho más. Eso es regenerar. Y eso es lo que propone la economía circular. No solo limpiar lo que estás ensuciando, sino limpiarlo pues, también algo más. Entonces, estos 3 principios, y que los establece la Fundación también Ellen MacArthur desde hace unos 12 a 13 años, son los que rigen a la economía circular. Y hay muchos términos también muy importantes que no nos vamos a dar tiempo para verlos, pero la regeneración, la eficacia, ¿no? Versus la eficiencia. En la eficiencia nos enseñan a ser más productivos, ¿no? En menor tiempo, y todo es en base a las utilidades, a la producción. Aquí, en vez de la eficiencia, buscamos la eficacia, porque la eficacia sí considera otros valores más allá de las utilidades. Análisis sistémico, ¿no? La economía circular propone una visión sistémica, que tenemos que ver pues, todas las variables, y se ve más cuando vemos análisis de ciclo de vida. Los análisis de ciclo de vida ahorita lo menciono, que es una herramienta justamente para medir, ¿no? El impacto ambiental, y no solo en la extracción y en la producción, sino también el análisis de ciclo de vida propone analizar desde toda la contaminación que generas al producir algo, al transportarlo, o sea, la huella de carbono, la huella hídrica, la huella azul. El análisis de ciclo de vida también dice, a ver, pues bueno, pues igual tú no contaminas, pero todos tus proveedores,
y resulta que tienes proveedores que contaminan muchísimo, pero tú te llamas o te dices sustentable, pero resulta que lo que estás proveyendo pues no es nada sustentable. O que traes un producto increíble ecológico, pero es de Australia. Entonces el análisis de ciclo de vida te mide también la huella de carbono del transportar ese producto. O sea, que no escapa nada, ¿no? A veces proponemos alternativas para solucionar algo, pero resulta que esa alternativa traía un alto costo, ¿no? En carbono o en agua. Entonces el análisis de ciclo de vida te permite ver todo el impacto a través de toda la cadena de valor, no solo tuyo, sino también de tus proveedores. No es tan fácil hacer análisis de ciclo de vida. Actualmente se está definiendo cuántas variables podrían llegar a tener, porque puede haber hasta 1000 variables en una ACV, análisis de ciclo de vida, y se está pues, justamente viendo cuántas pueden ser las variables, digamos, prudentes para también ingresar a la legislación. Comentabas que hace varios años se presentó una ley de economía circular, una ley de economía circular que se presentó en el Senado, pero desafortunadamente fue una ley incompleta. Fue una ley que estuvo parte del sector empresarial atrás de ella y la hicieron para evitar las prohibiciones que hicimos a los plásticos desechables. Entonces, para evitar justo que prohibiéramos estos plásticos que son muy difíciles de reciclar, como el unicel, las bolsas y el popote, ellos dijeron, no, pues a través de una ley de economía circular vamos a exentar a esos plásticos y decir que sí se pueden reciclar. Claro que se pueden reciclar por un alto costo. Y de esa forma vamos a evitar las prohibiciones que han puesto los ambientalistas en cada estado. Y bueno, la Cámara de Diputados no estuvo de acuerdo, nosotros estuvimos también empujando mucho para pues, atorar, por lo menos por ahorita, esta ley de economía circular y hacer una ley realmente con dientes, que no sea una ley de residuos B. Mucha gente le llama a la actual propuesta de ley de economía circular ley de residuos B, porque fue hecha, repito, por el sector empresarial, tiene muy buenas intenciones, pero no tiene ni un diente, ni una responsabilidad, más que buenas intenciones. Entonces queremos una economía circular pues, que presente, ¿no?, responsabilidades especialmente para los que más contaminan. Queremos una ley de economía circular donde establezca la responsabilidad extendida del productor. Por ejemplo, Coca-Cola está generando actualmente 52 millones de botellas de refresco al día. Y afortunadamente, a través de varios programas que hemos hecho, ahorita voy a presentar alguno, ellos asumieron su responsabilidad y dijeron, órale, pues voy a ayudar a reciclar las 52 millones de botellas que estoy sacando al mercado. Entonces, primero ni siquiera sabemos cuánto está generando cada empresa, cada industria. Es muy importante saber, ¿no? Y que ellos también ayuden a resolver la problemática ambiental que están generando a través de la venta de sus productos. Antes ellos decían, pues yo doy la Coca-Cola y es como el problema de, ¿cómo se llama? Voy a dar el envase de Coca-Cola y el problema es del consumidor. El consumidor pues tiene que reciclarla, ¿no? Yo, pues sí, pero si vendieras solamente todo tu producto en aluminio, pues tendría un proceso de reciclaje muy fácil, ¿sabes? Todo el mundo reciclaría. Entonces sí tiene responsabilidad el productor porque puede elegir qué tipo de envase lanza al mercado y puede lanzar creo que se abrió hoy sí mucho la música. Gracias, Entonces, si un productor elige un envase más reciclable que el otro, pues va a estar ayudando al ambiente. ¿Y por qué no lo hacen? Pues por utilidades o por logísticas de transporte. Entonces, ¿cómo es posible que todos los Coca-Colas, todos los refrescos no estén en aluminio? Si estuvieran en aluminio no tendríamos el problema del PET. Pues claro que hay responsabilidad por parte de los productores, claro que queremos empujar y tenemos que empujar como comunidad ambiental la responsabilidad extendida del productor, y además ahí estarían los recursos suficientes para pagar todos los programas socioambientales que necesitamos en el país, otros recursos.
para programas ambientales, lo que hemos hecho en foros, estudios, ¿no? Diagnósticos, todavía eso no lo sabemos, necesitamos acciones, necesitamos recursos para transformar la realidad, necesitamos recursos para crear infraestructura verde. La problemática ya la sabemos, estamos dando vueltas y vueltas a lo mismo, ¿no? Y veo, no sé, por el LinkedIn, y veo nuevos estudios nuevos, y voy, lo vimos hace 20 años. ¿Por qué lo estamos volviendo a repetir si hacemos lo que tenemos que hacer? Y entonces por eso apelo a la responsabilidad extendida del productor, a que presionemos al gran sector industrial de México para que paguen por toda la contaminación y residuos que están generando. Ya no es suficiente generar empleos, tenemos que generar empleos limpios. Y si las empresas grandes dicen que son sustentables por hacer una campañita de reforestación o porque le donaron a una ONG, eso no es sustentabilidad. Eso son dar migajas, ¿no? Y eludir su responsabilidad extendida. Es muy importante que asumamos la responsabilidad extendida de los productores en una real economía circular. En la economía circular existen dos tipos de ciclos, ¿no? El ciclo técnico y el ciclo orgánico. El ciclo orgánico es muy fácil de entender. Por ejemplo, el ciclo orgánico lo podemos ver con los residuos orgánicos. Es la forma más fácil de hacer economía circular, podría ser haciendo composta. ¿Por qué? Porque esos residuos orgánicos que yo generé los puedo compostar y regresar a la tierra. Y esa tierra puede servir de abono para crecer nuevos huertos. Ahí se hace un ciclo perfecto. Esa es la economía circular, digamos, más fácil, perfecta, que cualquiera lo puede hacer. Entonces, la Fundación MacArthur dice, ¿no?, que existe todo este ciclo. ¿Y cómo cerramos, no, los ciclos en torno a los residuos orgánicos? Les digo, relativamente fácil. Lo difícil es los ciclos, ¿no?, de los residuos que son inorgánicos. Entonces, ya no solamente es el reuso o reciclaje, sino también la remanufactura. Hay ejemplos increíbles de economía circular en donde, en vez de tirar tu celular, lo vuelves a utilizar una y otra vez, cambiando solo algunos componentes, ¿no? Esa es la manufactura. En fin, hay muchos, quiero pasar algunos ejemplos en concreto, ya no da tiempo de verlos. Economía circular se puede aplicar en ciudades, en casas, en empresas. Huerto es un ejemplo, ¿no?, de algunas cosas de sustentabilidad. El biodigestor, ¿no?, por ejemplo, es un ejemplo de economía circular de agua, etcétera, ¿no?, un poco más rápido. Ejemplos concretos, ¿no?, economía circular, Carrot, no sé si todavía sigue existiendo, creo que ya no, pero en otros países sí. Carrot, ahí se prestan los vehículos, ¿no? Es un programa donde tú te inscribes y te necesitas un vehículo y ves dónde está el vehículo y lo vas por él, ¿no?, y lo tomas y con una aplicación se abre. Entonces, de esta forma, mucha gente no usa el vehículo diario, solo lo usa 1 o 2, 3 veces por semana. Entonces, lo que busca la economía circular es la experiencia, más que ser propietario. Si yo uso el coche 1 o 2 veces por semana, ¿por qué voy a comprar uno si pudiera tenerlo entre 2, 3, 4 personas, bajar los costos, bajar el costo ambiental y ser más eficiente, efectivo para todos, ¿no? Es un ejemplo el Carrot. El Ecoconduce también, ¿no?, da el mismo sentido, al igual que el Ecobici. O sistemas de préstamo en donde tú disfrutas de la experiencia sin tener que ser dueño. Creo que hacia allá vamos, ¿no? Cómo buscamos experiencias más que buscar ser dueño de las cosas. Economía circular, les digo, esta es mi casa, llevo años eco que hicimos ahí en Tepoztlán. Es una forma de hacer economía circular y que algunos de ustedes conocen aquí. En mi casa tenemos calentador solar, máquinas, vidrios reciclados, madera de bosque sustentable, adobe, estufa roque, bioclimática, verde, composta, ¿no? Entonces, desde nuestros usuarios podemos también tener esto. Michelle Aradia, ya voy a acabar, está aquí, pueden ver un módulo, decían de las toallas femeninas, es una forma de reciclar. Más que reciclar, de reusar, ¿no? Porque es una pequeño, ¿cómo se llama? Exacto. Una copa menstrual que se reusa.
pues en vez de usar tu toalla menstrual y tirarla, pues puedes volver a usar la misma muchas veces. La copa, y aquí pues hay una estación, un módulo rojo, si ustedes lo ven, es para eso. Aquí estuvimos con este programa apoyando el inicio del reciclaje comunitario aquí en el huerto, que bueno, ha sido un gran... Ahí es cuando estamos haciendo los experimentos para reciclar tablas, no extruirlas, ya va a terminar. Aquí en el huerto estamos muchos años haciendo experimentos, ¿no?, de reciclaje de plástico, para que en vez de que este plástico se fuera a la basura, pues poderlo reintegrar en una casa, en muchas cosas. En Cuatro Ciénegas también estamos trabajando en varios proyectos, y nada más para finalizar, casi todo lo trabajamos en 4, ¿no?, que tenga 4 pilares, o sea, que esté la parte de educación, capacitación, la parte de reglamentación y normatividad, la parte de infraestructura, la parte de participación ciudadana, comités. Casi todos los programas que implementamos pues tienen estos 4 ingredientes. En Cuatro Ciénegas, ¿no?, hicimos un comité de residuos con el municipio, todos los hoteleros. Y les digo, no hay economía circular si no hay participación, si no hay colaboración, si no hay solidaridad entre las partes. Pusimos estos contenedores por todo Cuatro Ciénegas, siguen funcionando, están reciclando. No teníamos el Pepenamóvil, que fuimos a muchos sitios. En Tulum también hicimos lo mismo, en Bacalar. Y bueno, si no nos renovamos, pues vamos a perecer como especie. Estamos viendo día con día cada vez hay más problemas. Y otros ejemplos, ¿no?, como nuestras tiendas a granel. Y bueno, ya si no, nos extendemos. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Nos encantaría tener más tiempo para poder mostrar todas las iniciativas de cada uno de los panelistas. A continuación, quiero presentar a Maritza Flores Leal. Maritza nos acompaña de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ella participó en la creación del Programa de Economía Circular 2024 a propósito de la economía circular. Adelante, Maritza. Muchas gracias. Voy a apuntar acá. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto que estemos hablando de estos temas, que ya hemos pasado por el tema de la economía circular, que es algo bien importante. Además de ver temas de economía circular, en la SEDENA yo estoy a cargo del área de gestión sustentable de residuos sólidos. Se imaginarán que al ser una gran ciudad pues es también un gran reto, pero también una gran oportunidad. Me gustaría comenzar con algo bien importante, y es mencionar que eventualmente todo lo que utilizamos se va a convertir en un residuo. Entonces, de ahí la importancia de encontrar sistemas que nos ayuden a aprovechar estos residuos, a poder quitarnos ese chip de que se tienen que convertir en basura, porque la basura es lo que ya no podemos aprovechar, y que más bien haya esta oportunidad de reincorporarlos a través de estrategias de economía circular, como ya nos lo explicaban hace un ratito. Muy bien, aquí voy a comenzar nada más con datos un poquito espeluznantes y globales acerca del tema de los residuos. A 2050 se espera que generemos más de 3.800 toneladas de residuos al año en todo el mundo. En 2022, el sector de los residuos generó alrededor de 3.2 de emisiones de gases de efecto invernadero. El metano, que es uno de los gases que se emiten en rellenos sanitarios cuando se disponen los residuos, tiene un poder de calentamiento global 84 veces mayor que el dióxido de carbono, y acá lo ponemos cuando los residuos orgánicos son mal gestionados, pues ocurre la emisión de este tipo de gases. En 2020, los vertederos a cielo abierto, que son estos sitios que no tienen las características para recibir los residuos que no pudieron ser aprovechados, emitieron más de 800 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Y a nivel global, que esto también es algo muy preocupante, solo el 13.5% de los residuos globales se reciclan, y ni hablar de las otras estrategias que están antes del reciclaje. Si mejoramos este manejo, podríamos evitar más de 1.400 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Acá les ponemos la fuente de la información.
Pero ahora, hablando particularmente de nuestro país, en México se estima que se generan más de 120,000 toneladas de residuos al día. El Estado de México y particularmente la Ciudad de México son las entidades que generan una mayor cantidad de residuos. El Estado genera más de 16,000 toneladas y la Ciudad de México más de 12,000 toneladas. Cuando ponemos la cifra así, es muy probable que no la podamos dimensionar, o sea, solamente suena un número muy grande, pero si lo ponemos en comparativo, equivale la cifra de la Ciudad de México a más de 400 vagones del metro, al peso de más de 400 vagones del metro, y eso lo estamos generando todos los días. Acá en la Ciudad de México los residuos, bueno, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, los residuos orgánicos son los que tienen una mayor proporción, alrededor del 46.1%. 46.4, perdón. Acá en Ciudad de México tenemos un estudio muy reciente a nivel domiciliario donde nos dice que representan más del 56%. A nivel nacional se recolectan más de 3,000 toneladas de residuos separados en la fuente, pero si lo comparamos con la cantidad que generamos, pues es muy pequeña, ¿no? Es impresionantemente pequeña en comparación de todo lo que generamos. En nuestro país solamente hay 82 sitios de disposición final que cumplen con los requisitos básicos de operación de un relleno sanitario, mientras que 658 no cumplen con ninguno de ellos, o sea, son simplemente tiraderos a cielo abierto. ¿Qué es lo que ha causado todo este problema? Los residuos, la generación de residuos es inherente a la realización de cualquier actividad, o sea, cuando nosotros comemos, cuando nosotros nos vestimos, cuando nosotros realizamos cualquier actividad, necesitamos ciertos productos que satisfagan nuestras necesidades. Sin embargo, ha cambiado mucho el patrón de consumo que tenemos. Hace muchos años bastaba con satisfacer necesidades primarias, ¿no? Ahora ya nuestras necesidades han cambiado y cada vez necesitamos más productos y cada vez consumimos más y cada vez se produce más. Y esto ha generado una cantidad de residuos impresionante que no siempre ha sido gestionada de la manera adecuada. Esto es una producción y un consumo insostenible. Tomamos más de lo que necesitamos y devolvemos a la tierra los recursos que ella amablemente nos da a manera de residuos, de basura. Esto pues ha causado la elevada generación de residuos y ha causado también que haya muchas deficiencias en los sistemas de manejo de residuos. Que si bien hemos avanzado mucho en la producción, no ha sido equivalente a los avances en la gestión de los residuos. Y también eso se refleja en que en muchos lugares tenemos una infraestructura y una capacidad insuficiente, que es de lo que padecemos en prácticamente todo el país y muchas otras regiones del mundo. Esto, pues no se queda solo ahí, ¿no? Tiene impactos que nos alcanzan a todos, es un problema global. Número uno, es un problema de salud. Los residuos no desaparecen, aunque parezca que cuando se los lleva el camión de la basura, el problema visualmente para nosotros ya no se encuentra, lo cierto es que no. Esos residuos tienen que ir a algún lugar, y si no van al lugar correcto, pueden causar enfermedades, la aparición de plagas. Y es importante aquí destacar que las comunidades más vulnerables son más susceptibles a este tipo de efectos. Comunidades que se encuentran cercanas a este tipo de rellenos sanitarios, de tiraderos clandestinos, son quienes padecen más estos efectos. Desde luego que es un problema de contaminación ambiental, tenemos presencia de contaminantes, de lixiviados, del nuevo problema de nuestro siglo, que son los microplásticos, que ya se encuentran en todos los ambientes e incluso en nuestro cuerpo, la emisión de los gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad y de recursos, y desde luego que también tienen un impacto económico. Todos esos residuos deben de ser gestionados de alguna manera, cuesta gestionarlos. Acá en la Ciudad de México gastamos más de 2,000 millones de pesos en gestionar los residuos que generamos. Y además tenemos un costo altísimo por los residuos que van a rellenos sanitarios, que no podemos aprovechar porque acá en la Ciudad de México no tenemos rellenos, sino que tenemos que mandarlos a comunidades aledañas.
Acá, como les decía, es un gran reto, hay muchos obstáculos, pero también eso nos abre muchas oportunidades. Hay mucho que hacer en este tema de los residuos, desde soluciones pequeñitas a nivel de nosotros, pero también desde soluciones muy grandes. Algo que ya mencionaban y con lo que estamos totalmente de acuerdo es el tema de la responsabilidad extendida del productor. Debe de haber esa responsabilidad de las personas que ponen los productos en hacerse responsables de los residuos que se generan. Todos tenemos responsabilidad en este tema, pero son responsabilidades diferenciadas. La economía circular es un modelo que puede apoyarnos muchísimo, que de hecho es una solución muy importante para este tema de los residuos. La educación y cultura ambiental, que nosotros aprendamos a tomar decisiones conscientes de consumo y también de separación de residuos cuando se generan. Acá tenemos algunas más estrategias. Es importante el tema del financiamiento en sistemas de residuos y desde luego que haya este marco legal y normativo que nos obligue a dar una adecuada gestión de los residuos, porque si no, es complicado que las medidas de verdad se concreten. Ya nada más quiero finalizar con algunas cuestiones, aciertos que ha tenido la Ciudad de México en la gestión de los residuos, que como les decía, es un monstruo y que desde luego que hay muchas oportunidades que buscamos ir más allá, porque somos conscientes de que el sistema requiere importantes cambios. Tenemos un plan de acción basura cero hacia una economía circular, tenemos un marco legal y normativo sólido en la materia con nuestra ley local de residuos, pero también diversas materias para diferentes residuos que necesitan atención. Tenemos infraestructura, desde estaciones de transferencia, plantas de selección, de composta, donde podemos aprovechar estos residuos. Ya se ha implementado el marco de economía circular, contamos con una ley, con un programa y con diversos instrumentos en materia de economía circular. Y desde luego, y no menos importante, los programas y las acciones de cultura ambiental. Y ya nada más, me gustaría finalizar diciendo que estamos también creando una agencia de gestión integral de residuos que pueda conjuntar todas las atribuciones en un solo organismo que nos permita pasar una mejor gestión a todos los residuos que generamos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Maritza. Vamos a ir con el último panelista, Pedro Barandiarán. Él es director de proyectos de Huerto Roma Verde. Le agradecemos mucho su presencia. Gracias Israel, gracias Rodrigo, al Foro ABC, por toda la organización, al equipo del staff, al equipo de aquí del Huerto y sobre todo ustedes también por venir el día de hoy. Y bueno, nos invitaron a hablar de cuáles son estos retos e impactos en el manejo de residuos en un contexto de crisis climática, ambiental, actual, y vincularlo al caso del Huerto Roma Verde. Entonces, bueno, que sepan que este espacio se hizo sobre reciclaje, tequios, con materiales reusados. Desde ahí estamos dando ese mensaje de que es posible trabajar a partir de los residuos. Y bueno, me gustaría hablar más también de la Ciudad de México como un ecosistema para la economía circular, que no se vea simplemente como una ciudad y como un territorio donde no estamos generando una estrategia adecuada a partir de las cualidades que tiene la cuenca, ¿no? Todos sabemos ya que estamos en una cuenca que realmente no es un valle. Los valles son así como un triangulito inverso que pasa. La cuenca de la Ciudad de México es como un molcajete, y eso tiene que ver con pues, la hidrografía que tiene y cómo aprovechamos en este concepto de economía circular ese molcajete tan valioso que es la Ciudad de México. Y para ello pues tenemos que hablar del manejo de residuos pues no solo integral, sino cómo lo podemos hacer regenerativo, que por sí mismo ninguno de los materiales, como bien mencionaban, es regenerativo. Vamos a ver cuál sí lo es o cuál tiene esa posibilidad de serlo. Y bueno, quiero que ubiquemos muy bien cuál es ese ecosistema, cómo hemos avanzado en la mancha urbana. Prácticamente ya nos comimos la mitad de la ciudad, pero todavía el 60% sigue siendo suelo de conservación. ¿Cuál es la importancia de ese suelo de conservación? Los servicios ecosistémicos que nos brindan. Sin ellos, pues no hay ciudad, sin campo no hay ciudad.
Y aquí el mensaje pues también es muy claro en el sentido de los elementos básicos. Si no existiera este suelo de conservación, no hay infiltración de agua en el subsuelo, y de esa agua depende el 60% del agua que demandamos. Entonces, conservarlo, así tal cual se llama suelo de conservación, pues hay que conservarlo. ¿Qué implica ese suelo de conservación? Área forestal y área agrícola, ambas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no les va bien a las personas que trabajan ese suelo de conservación, abandonan sus parcelas, buscan trabajo de lo que sea y comienza a avanzar la mancha urbana. Es por eso importante vincularlo también a acciones diarias que podamos hacer, como es el consumo de productos locales. Aquí, no sé si vieron, pero tenemos un mercado agroecológico los miércoles en una alianza con la Corena, con la SEDEMA. Si les va bien a ellos, le va bien a la ciudad. ¿Por qué? Porque si conservamos ese suelo, tenemos calidad de aire, tenemos agua que se está infiltrando, y de otra manera, si todo esto fuera la plancha de concreto, pues no hay manera de que subsista la ciudad. Entonces, bueno, hablando de los tiraderos cielo abierto y rellenos sanitarios, de todos esos 600 que se mencionaban, pues ¿cuál es su relación con la crisis climática? Aquí les puse un poquito de los puntos de los rellenos sanitarios autorizados que están con la SEDEMA. Y si se dan cuenta, no tenemos de entrada ninguno en la ciudad, luego todos están entre la zona oriente, nos vamos hacia el norte porque así la infraestructura urbana lo hace más fácil, pero también es importante identificar dónde sería más potente y más efectivo que estén ese tipo de entrada, que no existan los rellenos sanitarios, que es muy difícil, pero esas plantas de compostaje, hay una aquí en el oriente que todo el mundo la conoce, es el Bordo, que pues sí hace composta, desgraciadamente es una composta que no tiene la calidad para hacer agricultura ni para hacer reforestaciones. ¿Por qué? Porque está mezclada con un montón, ya dejen aquí los residuos sólidos, sino con las grasas, que no las separamos, entonces se vuelve una composta hidrofóbica, que no está reteniendo aguas. Es muy peligroso para todo el ecosistema, porque este cinturón que vamos a ver en esta zona, en una diapositiva más adelante, esta parte de aquí es el bosque de agua. Es lo que nos queda, que es el acuerdo interestatal que se hizo con el Estado de México y Morelos para que sigan habiendo esos servicios ecosistémicos. Entonces, de lo que promovemos aquí es cómo podemos ayudar a esos productores. Si tiene que haber nuevos ricos, tienen que ser ellos, y les tiene que ir bien para que a los demás nos vaya bien. Tiene que haber viabilidad en esta ciudad. Entonces, regresando al tema de los residuos y la economía circular, pues lo primero es reconocer cuáles son los materiales que usamos día con día, cómo los podemos disponer y qué es todo lo que sucede. Esta es una guía de reciclables que hemos trabajado aquí con el equipo. Y bueno, les pusimos colores, les pusimos iconografías, pusimos una serie de leyendas para hacer una disposición adecuada y sobre todo para darnos cuenta el universo de materiales que hoy en día existen. Como mencionábamos, todos estos materiales tienen un grado de entropía, que quiere decir que van perdiendo energía cada vez que se degradan. Entonces, en el reciclaje hay un proceso de degradación, que el plástico tiene un grado bastante alto. Entonces, cada vez que reciclamos plástico, requerimos plásticos vírgenes, por lo cual no se vuelve ni sostenible ni sustentable, y la circularidad sí es posible, pero a un costo altísimo, porque hay que inyectarle plástico virgen. Luego tenemos todos los plásticos, bolsas, envases. Nosotros lo damos como un servicio ambiental. La problemática que tenemos aquí es, quitando incluso los orgánicos, porque si no sería más del 90%, el 80% de lo que ven de aquí hacia allá es nada valorizable o poco valorizable. ¿Qué quiere decir? Que nos cuesta más el recibirlo, acopiarlo y mandarlo a procesamiento, que es lo que nos pagan actualmente por ese residuo, ¿no? O no nos los pagan, o nos pagan 30 centavos, por ejemplo, en el vidrio, y nos costó más las arpillas y los costales. Y obviamente el transporte para que se lo lleven. Entonces hay una problemática grave, ya les digo en el caso de los plásticos, ¿no? Que no son ni valorizables, entonces no se puede trabajar el residuo con recicladores de base.
Eso lo vuelve otra problemática. Y luego salió la ley, ¿no?, de eliminación de estos plásticos. El problema, ¿cuál fue? Que no nos preparamos para los plásticos biodegradables, que también es un universo, y hoy en día están clasificados en el número 7, pero en el número 7 no solo hay plásticos biobasados, sino hay plásticos también de biopolímeros, hay otros plásticos como el poliéster, el policarbonato. Entonces, no podemos simplemente decir, bueno, vámonos al número 7 y hay que se hagan bolas. Ahí estamos mezclando plásticos biobasados derivados de cañas, de bambú, de maíz, etcétera, etcétera, y los mezclamos con los plásticos del petróleo, y no nos preparamos como ciudad para tener compostaje industrial de este tipo de plásticos. Aquí tenemos una prueba con el Politécnico, invitadísimo, la vamos a destapar después de 6 meses, una pila de composta con bioplásticos, que le pusimos una red para identificarlos, para saber cuáles sí se biodegradan y cuáles no, con un proceso semi-industrial, que quiere decir trituración y temperatura, más de 70 grados, y triturar como chip esos residuos. Entonces, bueno, dentro de ese universo, aquí lo importante es las posibilidades. Nosotros, más que fomentar el reciclaje, como saben, primero fomentamos la reducción, el rechazar, el reducir, etcétera. Pero si vamos a reciclar, lo que estamos apostando es porque sea en el supra-reciclaje. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve un material más útil de la utilidad original, ¿no? Si tengo este vaso de HDP, que es el número 2, es polietileno de alta densidad, lo puedo transformar en materiales de construcción. Este material de construcción pues, va a estar ahí 50 años o más y no se va a estar desechando tan rápido como un vaso. Eso es a lo que le estamos apostando, porque si no, de otra manera nunca terminamos el ciclo. Entonces, bueno, comentando lo que les decía, repensar para diseñar soluciones viables, priorizando en el residuo más valioso. ¿Por qué decimos que es el residuo más valioso? Porque es el único que tiene un componente regenerativo, ¿no? Todos los demás degradan y requieren más energía. Solo que a esto todos le hacemos el feo, ¿no? Nadie quiere encargarse de los residuos orgánicos, nos cuesta mucho hacer composta, pero ¿cuál es la problemática con todo esto anterior? ¿Cuál es un residuo no reciclable? Cualquiera de estos residuos contaminado con cualquiera de estos. O sea, cualquier residuo reciclable contaminado con orgánicos. Por eso la mitad de la solución está aquí. El 50% de lo que producimos día con día, sacándolo en camiones a nivel México, son 20,000 de esas 120,000 toneladas, 20,000 camiones, imagínense, de residuos, 10,000 son de residuos orgánicos. ¿Qué pasa con los rellenos sanitarios? Que si no trabajamos esto, que ya lo hizo Nueva York, ya lo hizo California, ya es ley que todos tengamos que compostear, aquí lo podemos hacer y además tenemos infraestructura, como ven, un ecosistema para hacerlo. El suelo de conservación de la ciudad no hay una sola planta de compostaje. Y luego, ¿qué sucede? Que los compañeros productores en temporadas de secas pues no tienen agua suficiente y no tienen suelos lo suficientemente fértiles. ¿Por qué? Porque no le regresamos nada al suelo de conservación, y todas las plantas de agua, ¿dónde está la más grande? Hacia el norte, hacia Hidalgo, cuando podrían estar en la cuenca media y bajando hacia los suelos agrícolas. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que hay una producción limitada de alimentos que podrían estar abasteciendo a la Ciudad de México. Entonces, por eso es muy importante enfocarnos a la composta, a los residuos orgánicos, donde ahí está la mitad, y el impacto de priorizar en esos residuos orgánicos es también resolver la crisis ambiental y climática. Realmente, si todos hiciéramos composta, la cantidad de CO2, de reducción de emisiones de metano que se dan en los rellenos sanitarios, porque imagínense, plásticos con residuos orgánicos son bombas de tiempo, y ya ha pasado, que explotan, se pueden incendiar, y pues ya vieron todos los que tenemos alrededor. Entonces, para poder regenerar, también necesitamos descentralizar. Es bien importante no buscar megaproyectos que solucionen estos problemas tan grandes, sino pensar en muchos proyectos locales regenerativos que puedan generar una infraestructura intermedia y mediana para soluciones locales. Aquí, de manera autogestiva, el Huerto, la Cuadra, como asociación que somos,
ha ido generando poco a poco con los recursos que hemos ido pudiendo generar, equipamiento ambiental, un centro de acopio, áreas de compostaje para procesar 10 toneladas. Estamos migrando a un modelo, y bueno, todos los demás gajos que no me voy a detener. Este es el mensaje de que sin campo no hay ciudad. Ahí se ve el suelo de conservación y el bosque de agua, donde estamos trabajando la capacidad extra que no podemos tener. Estamos haciendo alianza con los productores para que procesen los orgánicos en sus parcelas. Ahí podemos estar hablando de un ciclo, de un círculo en los nutrientes. A partir de los orgánicos, la gente trae residuos y se regresa con alimentos frescos. Pues no tenemos estos productos ni siquiera en las tiendas locales de barrio, es pura chatarra. Aquí tenemos a los productores, estamos implementando estas monedas sociales y bueno, el programa del Pacto con la Tierra, que son las R, estamos haciendo alianza con los ciclistas, haciendo esta alianza con los productores, y todos podemos hacer esta lucha seleccionando los alimentos que metemos a nuestro cuerpo y bueno, reconectando con la comunidad, reconectando con nuestros alimentos y también replicando y codiseñando una cultura regenerativa que es posible. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Tenemos unos reconocimientos para ustedes. No podemos tomar más tiempo ahora para preguntas y respuestas porque ya tenemos el siguiente panel encima. Entonces, les vamos a pedir que las preguntas que tengan las conserven, las anoten y nos las hagan llegar o las podemos plantear al final del siguiente panel. Muchas gracias. Dos preguntas nada más. Dos preguntas breves. La primera. Hola, ¿por qué no se presiona, por ejemplo, a empresas, o sea, ya regulado por ley, de que utilicen envases sustentables, biodegradables? ¿Por qué no se hace una insistencia por ley? No esperar a que por su buena voluntad lo hagan, sino que se presione más. Y la otra pregunta para él es, esto del huerto Loma Verde, ¿se puede que exista uno como en cada alcaldía o en cada parte de la ciudad? Y si hay el apoyo del gobierno para eso. Tratemos de que la respuesta sea breve. ¿Quién quiere responder? Sí, pues lo hemos intentado muchísimas veces, ¿no? Creo que unas 3, 4 veces en la Cámara de Diputados, en el Senado. No hemos tenido la fuerza política, ¿no? Siempre grandes asociaciones como la NUPAC, la Asociación Nacional de Derecho de Plástico, la NIC, la ANTAD, nos han frenado. No, afortunadamente ahorita tenemos un gobierno, ¿no? que es más de izquierda y esperemos que ahora sí pues, se pueda, ¿no? Aprobar una ley real de economía circular con responsabilidades muy claras y específicas donde se aplique la responsabilidad extendida. Pero créeme que lo hemos intentado una y otra vez y no hemos tenido la fuerza hasta ahorita política. Creo que va a cambiar en este sexenio. Muchas gracias. A nivel ciudad, aquí tenemos ya una prohibición de plásticos de un solo uso y la obligatoriedad en el uso de no biodegradables, sino compostables. Hay una pequeña diferencia entre ambos. Cualquier material podría ser biodegradable, o sea, si nosotros dejamos este vaso, eventualmente a lo mejor en 1000 años o 500 años se va a degradar. La diferencia con los materiales compostables es que debe ser en un periodo determinado de tiempo donde ocurre esta descomposición y aparte no se descompone en microplásticos, sino en algo que puede convertirse en composta y que puede ser un mejorador de suelos. Aquí en Ciudad de México sí lo tenemos. Lo que sí es cierto es que enfrentamos un reto muy importante. Esta prohibición fue antes de pandemia, se avanzó, se habló con diferentes sectores, hubieron capacitaciones, ya viene la prohibición, cuando la prohibición suceda van a ser clausurados, etcétera. Sin embargo, después viene pandemia y ha ido hacia abajo la efectividad de la prohibición. Ahora, en lo que trabajamos es en reforzarla y en poder lograr espacios verdaderamente libres de plásticos de un solo uso aquí en Ciudad de México.
Sí, me gustaría complementar es justo esa respuesta. Sí, se sacó la ley de economía circular, pero sin responsabilidad extendida. Pues no hay leyes de economía circular sin responsabilidad extendida. Esta fue la definición, la gran trampa. Entonces quitaron los plásticos de biopolímeros de un solo uso y metieron los bioplásticos, o plásticos biobasados, algunos compostables. Y el problema es que no hubo responsabilidad extendida del productor para instalar plantas de compostaje industrial, que es lo que requiere ese tipo de materiales. Y si puede haber más huertos, sí, nos encantaría. No es un proyecto autogestivo, hay buenas relaciones con las autoridades, pero seguimos siendo una ocupa, un estatus ilegal. El maestro doctor Toledo tuvo intención de hacerlo. Esperemos que en esta administración pues, se logre con Clara y pues sí, la mejor de las voluntades para hacerlo y así tendría que haber. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias. Concluimos con esto el panel y damos paso al panel final. Gracias. Tenemos un reconocimiento. Sí, yo muchas gracias. Bueno,